La prédica de esta noche se llama Adulam. ¿Alguien sabe aquí qué es Adulam? ¿No? ¿No nadie? ¿Alguna idea? Bueno, ya lo vamos a ver entonces. Y antes de iniciar, recordemos que cada vez que nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, debemos orar porque estudiar la palabra es una labor espiritual. Estudiar la palabra no es como leer cualquier libro y ya, sino es la palabra de Dios, que es vida para nosotros. Es el mismo verbo que es Jesucristo hablando a través de eso que vemos como letra, pero que realmente se debe transformar en espíritu para cada uno de nosotros. Y para que eso sea así, debemos siempre encomendarnos a Dios. Asimismo, debemos también entregarle a Dios la forma en la cual yo voy a aplicar esa palabra que Él me ha dado, ¿listo? Entonces también debemos pedirle al Señor que nos dé esa aplicación, ¿sí? ¿Cómo vamos a aplicar esa palabra que Él nos está hablando en esta noche? Y asimismo debemos pedirle la interpretación. Sabemos que todo libro tiene su autor y en este caso el autor es Dios, el Espíritu Santo, y por lo tanto vamos a pedirle a Él la interpretación correcta de la palabra de Dios y de lo que hoy vamos a estudiar. Bueno, entonces dispongámonos para orar, por favor. Y Señor Dios, gracias por esta noche, gracias por este momento, Señor, porque sabemos que tú estás acá, tu presencia habita este lugar. Sabemos que tú nos has traído hasta este lugar, Señor, con un propósito, Dios, que no estamos aquí por casualidad. Sabemos, Señor, que tú vas a hablarnos a nuestro corazón, que tú tienes una palabra para nosotros, Señor. Y hoy te pedimos que nos ayudes a estar dispuestos a disponer nuestro corazón, a disponer todo lo que somos, nuestra mente, nuestras emociones, aún nuestro espíritu y nuestro cuerpo para escucharte, Señor. Hoy queremos escucharte, Dios. Y hoy te pido que me uses como un instrumento útil en tus manos, Señor, de usos honrosos, y que solamente yo sea el instrumento y que tú seas hablando a través de mí, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué vemos en la imagen? ¿Qué se imaginan qué es lo que está en esa imagen? Cueva. Entonces ya vamos a ver qué relación tiene esto. Y vamos a ver qué relación tiene con esta palabra que está aquí. Para eso necesito que por favor me acompañen a Primera de Samuel 22. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 2. Y ahí vamos a ver el contexto de lo que significa Adulam. Bueno, la verdad, hoy vamos a ver muchos versículos, entonces yo acá necesito la Biblia rápida, ¿sí? Y pues obviamente yo sé que varios no van a poder encontrarlos todos así rápido, entonces vamos a ir rápido por los versículos. Si de pronto usted no alcanza a encontrarlo, a buscarlo, pueden escribirlo y después lo buscan en casa, ¿listo? Porque pues no sé qué tan rápidos sean. Si hay personas que son rápidas, entonces van a poder hacerlo. Dice Primera de Samuel 22, 1 al 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Entonces, ¿Adulam es qué? Ahora todo tiene sentido. Adulam es una cueva. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Quiénes se juntaron con David en este lugar? Los afligidos, los endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. ¿Listo? Muy importante entender esas características. Y ahora, ¿qué significa la palabra Adulam? Es retiro o refugio. En este caso era una cueva
que la utilizaba David con su ejército, con sus hombres, como lugar de reposo. Era un lugar donde él se escondía de sus enemigos y de una u otra forma ahí se sentía seguro. Pero ¿qué fue lo que vimos en el contexto de esta historia? Que en cierta forma sabemos que David era el rey, David era un líder, por lo tanto mucha gente lo seguía, ¿cierto? Y en este caso lo siguieron personas que estaban en problemas, ¿cierto? Personas que tenían todos como un mismo sentir y un mismo espíritu, pero era un espíritu de tristeza, ¿listo? Y pues también en algún momento David usó esta cueva para esconderse de Saúl cuando Saúl intentó matarlo. Y pues ahí dice, podemos ver que habían 400 hombres, o sea, un montón de gente, ¿sí? 400 hombres. Ese número es la cantidad de gente que va a haber el Día de Acción de Gracias, 400 hombres, allá en ese Adulam. Ajá. Y pues básicamente lo que vemos acá es que todos ellos estaban en el mismo espíritu. ¿Y cuál era ese espíritu? Y ese espíritu era el espíritu de la depresión. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy en nuestra charla, ¿listo? La depresión. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces uno dice, ay, la depresión, pero pues no, a mí no me da, ¿sí? Eso a mí no me va a dar. O muchas otras veces, por el contrario, jugamos con la palabra y decimos, no, es que tengo la depre, ¿sí? Entonces, ay, tengo la depre, pero realmente no tengo eso, simplemente estoy aburrido o lo que sea. Y es una palabra que es muy delicada. Y si vemos una definición de depresión, podemos decir que es un trastorno mental y emocional. Entonces afecta nuestra mente, nuestras emociones. Recordemos que en nuestro corazón y nuestra alma está lo que es el intelecto, la mente, y también están nuestras emociones. ¿Y por qué se caracteriza la depresión? Por una profunda tristeza. Y como resultado produce o genera un estado de desesperanza. Y allí es donde vemos gente que de pronto ya no encuentra qué hacer con la vida, cómo encontrar esperanza y terminan con su vida. Ahora vamos a ver otros versículos que nos van a ilustrar este tema. Entonces ahí van a poder también ver los versículos en el video. Nehemías 2:2 dice que el rey le dijo a Nehemías, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Sí? Nehemías en cierta forma trabajaba para el rey. Y entonces obviamente cuando una persona está triste se le nota en el rostro. No siempre, pero cuando ya está tan triste que no lo puede disimular, se le nota. Hay otras personas que lo que hacen es con una sonrisa tapar una tristeza que llevan en su corazón. Entonces están las dos opciones. En este caso a Nehemías se le notaba su rostro con tristeza. Nehemías 2:2. Y el rey le dice, no estás enfermo, tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Diferencia de pronto el hecho de que Nehemías se sentía como mal, en un estado mal, pero muchas veces también uno se siente como si estuviera entre comillas enfermo, pero realmente no está enfermo, sino está, enfermo es del corazón, ¿sí? O con tristeza del corazón, ¿sí? Es como algo almático y emocional, pero que muchas veces se puede demostrar de forma física. También dice Proverbios 18:14 que el espíritu del hombre puede soportar una enfermedad. Aquí estamos hablando de una enfermedad física, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? A veces es más difícil soportar dolores del alma, dolores emocionales, heridas de nuestro corazón, que una enfermedad cualquiera física. Y es importante entender esto porque según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la segunda causa de muerte entre personas de las edades que estamos nosotros acá, entre los 15 y 29 años. Y también es la causa más común de incapacidad, ¿sí? En el mundo. Entonces, ojo, porque una depresión a uno le puede acabar con la vida. Vamos a continuar con el siguiente versículo y es Job 5:6-7.
porque la aflicción no sale del polvo. Aquí un amigo de Job le está dando como una reflexión y le dice, la aflicción no sale del polvo, es decir, no nace como una matica, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar el aire, así el hombre nace para la aflicción. Tenaz, ¿no? Suena tenaz esto. Uno dice, o sea, ¿para qué nací? ¿Para estar triste? ¿Para andar con esto? O sea, no tiene sentido. Efectivamente, Dios no nos ha creado con el propósito de que andemos tristes, pero esto es una forma de decir que de una u otra forma en algún momento de nuestra vida tendremos sí o sí aflicción, que en este mundo y en nuestros años de vida que estemos aquí sobre el mundo no vamos a librarnos de estar afligidos, y eso es una realidad. También lo podemos ver en Juan 16:33, y lo dice Jesús: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Hasta el mismo Jesús les dijo a qué se iban a tener a sus discípulos y a nosotros también. En el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar porque Jesús ha vencido el mundo. Y básicamente la aflicción muy seguramente no fue el plan de Dios. Recordemos que Dios creó todo perfecto, todo bueno en gran manera, pero los que la embarramos fuimos nosotros. Entonces nosotros al pecar obtuvimos consecuencias, y esas consecuencias no solamente fueron sobre la serpiente, sobre la tierra, sobre el hombre y la mujer, sino también en nuestras emociones. Entonces, en cierto modo, la angustia es una de esas consecuencias que también recibimos por el pecado. Asimismo, la enfermedad, asimismo cualquier sentimiento negativo. En cierta forma, esas emociones negativas que podemos llamar negativas es como una advertencia para nosotros de que algo no está bien. Sí, es como nuestra línea de defensa, es la forma en la que nosotros sabemos que algo anda mal. Nosotros debemos darnos cuenta que esas emociones que nosotros expresamos, las expresamos de acorde a la visión que tenemos del mundo o la visión de una situación. Ustedes se dan cuenta que hay personas que les pueden pasar cosas terribles, pero se ríen y lo toman súper bien y no les afecta realmente. Pero hay otras personas que cuando nos pasa algo, cargamos con eso toda una semana. O nos equivocamos y cometemos un error y toda esa semana tenemos la culpa ahí de lo que hicimos, ¿sí? Todos somos como diferentes, todos tenemos diferentes niveles de nuestras emociones. Unos toman todo con más calma, unos son más relajados, otros son más estresados y así. Pero nosotros debemos saber que realmente eso es una reacción natural como seres humanos, ¿sí? Todos como seres humanos tenemos emociones negativas y positivas. ¿Cómo podemos ver el ejemplo? Jesús también tuvo emociones negativas. Jesús también lloró y Jesús se entristeció. Y ya lo vamos a ver más adelante. Realmente el problema en sí está en el manejo que nosotros le damos a esas emociones. No está en sí mal entristecerse de vez en cuando, pero lo que está mal es cómo yo llevo esa tristeza al extremo o cómo permito que esa tristeza me domine. Y pues obviamente a través de eso, muchas veces el enemigo, que pues es el diablo, se aprovecha y nos empieza a atacar. Y obviamente cuando uno está así, está muy vulnerable. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si llevamos nuestras emociones al extremo, vamos a caer. Y ahora vamos a ver las causas de la depresión. Hay un listado largo que les hice de diferentes causas. La primera es causas físicas y químicas, que ya es un desequilibrio en el cerebro, algo que pasa en la mente. La segunda, ojo porque la primera pues es como la menos común, ¿sí? La segunda son situaciones externas. Entonces, por favor, el siguiente versículo y vamos a leer Primera de Reyes 19. Y en este caso traigo aquí a colación una historia donde vemos cómo una situación externa afectó a una persona muy importante de la Biblia. Primera de Reyes 19, versículos 1 al 3.
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Quién era Elías? Elías fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. Aquí dice que se le dio una noticia de lo que Elías había hecho. ¿Qué hizo Elías? Se le dio la noticia a Jezabel, la famosa Jezabel, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, Elías tuvo como una pelea, ¿sí? Si lo podemos decir, o una batalla con los profetas de Baal, que eran profetas de otro Dios. Entonces, Elías era profeta de Dios y estaban los profetas de Baal. Y en esa batalla que tuvieron entre profetas y profetas, venció Elías, o sea, le fue súper bien, ¿sí? Ya después verán la historia si la investigan. Y él hizo descender fuego del cielo para consumir un holocausto que estaba mojado, estaba con agua y todo, o sea, fue un milagro sobrenatural. Y Elías era un hombre tan lleno de Dios, con una relación tan cercana con Dios, que hasta él cuando oraba pasaban cosas sobrenaturales, como el caso de lo que acabamos de ver, o si él decía que cayera la lluvia, entonces caía la lluvia así literalmente. Y así, ese era como el poder de Dios a través del ministerio de Elías. ¿Y qué hizo Jezabel cuando vio lo que había pasado con los profetas de este Dios? Dice versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel amenazó de muerte a Elías. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó, aquí estamos hablando de Elías, y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Básicamente esta situación externa es que Elías es amenazado de muerte por Jezabel, por una mujer. Pero imagínense la braveza de esa mujer para que este profeta que acababa de tener su mayor cúspide de victoria se sintiera acobardado por ella. Y aquí nos damos cuenta que muchas veces son situaciones externas las que nos afectan. Ahora vamos a ver la siguiente causa y son episodios traumáticos. Todos nosotros, o la mayoría, pudimos haber pasado por episodios traumáticos, algunos de pronto más profundos o más complejos que otros. Aquí pues están ciertas amenazas, está lo que uno diría entre comillas que es lo más sencillo como el bullying, pero muchas veces el bullying puede ser duro, ¿no? Y actualmente hemos visto historias terribles de niños que han sido tan bullyingados que se han suicidado, niños. Entonces, realmente el bullying tampoco es que sea cualquier cosa, realmente es como afecta a la persona. Violencia psicológica por los padres, maltrato físico, que también puede ser, abuso sexual, y pues cualquier tipo de maltrato psicológico, lo que sea de maltrato que le hayan podido causar a una persona. Y acá vamos a ver Génesis, por favor la siguiente, Génesis 16, versículos 6 y 11. Y aquí está el ejemplo de Agar. No sé si recuerdan quién es Agar, ¿no? ¿Por acá alguien le suena Agar? Bueno, Abraham, conocemos a Abraham, ¿sí? Abraham, en este caso se llamaba Abraham todavía. Y dice que Abraham le respondió a Sarai, la cual era su esposa: he aquí tu sierva, es decir Agar, está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. ¿Qué pasó? Que como Sarai no podía tener hijos, Abraham usó a la sierva Agar para tener ese hijo que no habían podido tener. ¿Listo? Entonces, en cierto modo, Agar fue usada por Abraham. ¿Y qué pasó después? Sarai, la esposa legítima de Abraham, afligía a Agar, porque pues Sarai estaba envidiosa de que la otra le había dado un hijo y que ella misma, siendo la mujer, no había podido dárselo. ¿Listo? Lo primero que vemos es que Agar, lo más seguro es que no pudo decirle que no a su jefe.
¿sí? A su amo, porque en este caso era un contexto de esclava, o sea, ella era una esclava y lo que le dijera al jefe tenía que hacerlo. Entonces prácticamente Agar fue violada por Abraham. Podemos llegar a esa conclusión, porque pues Agar que iba a querer acostarse con ese viejito. Lo más seguro es que Agar no fuera tan mayor. Y vemos el versículo 11. Aparte de que fue violada, fue afligida y huyó de la presencia de sus jefes o de sus amos. Y el versículo 11 dice que en un momento el ángel de Jehová se encontró con ella cuando Agar se escapó al desierto, y el ángel de Jehová le dijo: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamar su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. O sea, Dios, a pesar de todo este rollo de novela que sucedió acá, también estuvo con Agar en medio de su aflicción. Y asimismo quiero que cada uno de ustedes sepan que Dios ha estado con nosotros en cada uno de nuestros traumas que podamos haber tenido. Y si de pronto no tuvimos ningún trauma muy extremo o muy latente, pues a veces uno se arma los traumas en la cabeza. Siguiente causa: el mal manejo de las emociones. Entonces aquí están los dos extremos. Recordemos que todo extremo es malo. ¿Qué extremos podríamos llegar a hacer? Ignorar los sentimientos. Entonces es como coger tus sentimientos y guardarlos en la nevera, en el refrigerador. Que nadie se dé cuenta, tus papás no se dan cuenta cuando lloras, o si lloras, lloras internamente. No siento nada, no me importa nada, me vale todo, 5. Eso es cuando ignoramos los sentimientos. Eso es un mal manejo de nuestros sentimientos, porque por más que su papá le haya dicho que los hombres no lloran, los hombres pueden llorar, porque los hombres se entristecen, y asimismo las mujeres. O de cierta forma también nos puede pasar que no sabemos expresar nuestros sentimientos. Eso también es un error en el cual podemos caer en el manejo de nuestras emociones. No saber expresar cómo nos sentimos o llevar las emociones al extremo. Un estrés extremo, que el estrés te domina tanto que te enferma físicamente. Te da gastritis, te da migraña, ¿sí? El estrés es lo que da todo eso. Y eso es un estrés extremo. O la ira extrema, también puede ser. Una ira descontrolada. Dice la Biblia: airaos pero no pequéis. Podemos airarnos, pero el tema es cuando ya esa ira se lleva al pecado, cuando empezamos a querer romper las cosas, pegarle a algo o a alguien, tirar las cosas, decir palabras que no debemos decir. Todo eso es un mal manejo de nuestras emociones. O pues también está la pasividad indiferente, ¿sí? El hacer de cuenta que nada importa y ser demasiado pasivo. Y la otra causa que encontramos, que es una de las más importantes que nosotros como cristianos podemos sufrir, es la causa espiritual. Vamos a ver el siguiente versículo en 1 Samuel 16, 14. Y en este caso el rey Saúl tuvo esa opresión demoníaca, ¿listo? Digamos que nosotros como cristianos no quiere decir que entonces nos endemoniemos y nos posea un demonio y todo esto. No podemos, pero sí nos puede llegar a oprimir. O sea, sí es una realidad el mundo espiritual. Y el mundo espiritual está rondando alrededor de los hijos de Dios. Los demonios pueden intentar oprimirnos. Entonces, ojo, porque no es normal que usted no pueda dormir, no es normal que usted tenga unas pesadillas rarísimas o que usted se quede de pronto ahogado en la noche y no pueda respirar o que no se pueda levantar. Bueno, un montón de cosas que puede ser de pronto opresión demoníaca. Y en este caso, en 1 Samuel 16, 14, vemos que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Aquí en este tiempo, como es el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no habitaba en los creyentes como un templo, como actualmente habita en nosotros. Aquí el Espíritu venía y llenaba a las personas temporalmente. Y en este caso el Espíritu de Jehová estaba con Saúl, porque en cierto modo Saúl hubo un momento en que estaba con Dios.
Pero ¿qué pasó? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Saúl hizo algo y permitió cosas en su vida que causaron que el espíritu de Jehová se apartara de él. Y dice que le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, en reemplazo del espíritu de Jehová, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, llegó un espíritu malo. Y acá obviamente sabemos que es un demonio. Entonces acá vemos que hasta Dios puede enviar demonios, o sea, tremendo. Y pues básicamente es porque Dios tiene el control y Dios es soberano de todo. Entonces Dios le da permiso a Satanás, como lo hizo en el caso de Job, de tocar nuestra vida por uno u otro propósito. Y en este caso fue un espíritu malo para Saúl. La terapia que a Saúl se le hizo fue David tocando el arpa, ¿sí? Ahí para que recuerden como el contexto de esta historia. Y la última causa, pero muy importante también, de la depresión es la incredulidad. Y vamos a ver en Santiago 1, 6, 8 este punto. Pero ¿qué es la incredulidad? Básicamente la incredulidad es la falta de fe. Yo estoy falto de fe, falto de confianza. No confío en Dios. Porque al no encontrar una salida de nuestras situaciones, en la situación que me pueda encontrar, que naturalmente sea difícil, al no encontrar una salida es porque no confío en Dios. Y acá nosotros debemos entender que nosotros no somos los que controlamos nuestras situaciones. Es Dios el que tiene verdaderamente el control y debemos aprender a depender completamente de Dios y aprender a descansar en Él y saber que Dios tiene un propósito con todo. Es decir, cuando Dios envía el mal a nuestra vida, no quiere decir que Dios sea malo, que sea un padre malo y nos esté castigando, ¿no? A veces lo hace por disciplinarnos, otras veces son consecuencias de nuestros pecados, pero otras veces son pruebas que Él nos envía para probar nuestra fe, para fortalecer nuestro carácter o para poder ayudar después a otros con ese problema que nosotros sufrimos. Entonces siempre Dios va a tener un propósito con todo lo malo que ocurre en nuestras vidas. Y dice Santiago 1, 6, 8, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando dudamos somos inconstantes, ¿sí ven? Somos como una onda del mar, ni sabemos qué pasa con nuestra vida, no tenemos una base firme, no estamos fortalecidos. Y dice, no piense, versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre bipolar, la mujer bipolar está en la Biblia, doble ánimo. Y muchas veces uno es así, uno, mejor dicho, como Elías. Si a Elías le pasó que fue tremendo profeta, imagínese uno, un pecador, un gusanito como uno. Y a nosotros nos pasa que, mejor dicho, nos fue excelente y estamos que amamos a todo el mundo, lo abrazamos a todo el mundo, sonreímos a todo el mundo y al siguiente día pasó algo terrible. Y casi siempre, yo no sé por qué, a uno se le viene encima todo el tiempo. O sea, en un día se le derrumba todo, o sea, es una cosa loca. Pero así Dios lo permite por algo y ahí es donde nosotros debemos comenzar a aprender a depender de Dios. Ahora, vamos a ver los síntomas. Ya vimos las causas. Las causas es lo que nosotros debemos evitar para que no caigamos en la depresión. Entonces, pónganle cuidado y apréndanse esas causas. Y vamos a ver los síntomas. ¿Cómo puedo evaluarme y saber si estoy en depresión o si he tenido depresión en algún momento de mi vida? No quiere decir que por solo uno de estos síntomas, pero de pronto por la mayoría o por tener al menos unos 3 de estos síntomas. Entonces, hay diferentes síntomas físicos o sociales y el primero y más común es el aislamiento social. Y creo que esto es algo que pasó mucho en la época de la pandemia. Digamos que con los jóvenes menores de 15 años, pues les tocó estar encerrados en sus cuartos con clases virtuales un montón de horas, conectados a internet un montón de horas. Todo esto generó
adicción a redes sociales y también generó que los jóvenes no aprendieran a socializar, porque fueron 2 años, creo, o más, 2 años, mínimo 2 años en los que uno no salió y no habló con nadie y no saludó a nadie, sino todo virtual. Y ustedes saben que la virtualidad no es lo mismo que la presencialidad. O sea, usted puede ver a alguien en la cámara y listo, bien, pero personalmente es muy diferente. Y ojo, porque muchas veces uno intenta distraer esa depresión en la adicción de las redes sociales. Y es más, las redes sociales generan aún más depresión. ¿Por qué? Porque veo que mi amigo este fin de año se fue al mar, a San Andrés, a Cancún, a otro país, a donde sea, y yo no. Yo estoy encerrado acá en mi cuarto con mi mamá, que qué mamera, que no sé qué, y qué pereza. Y entonces me puedo caer en depresión al envidiar lo que tienen los demás y al creer que lo que yo tengo no es valioso. Segundo síntoma, descuido personal. Una persona que, pues sí, yo sé que en la pandemia a todos les dio por no bañarse, por dejarse crecer la barba a los hombres y así. Pero ya uno dice, bueno, pues no se bañó un día, pero no se bañó toda una semana. Pero lo peor es que sí, hay gente que puede o no bañarse, o se bañan pero se ponen los mismos chiros, ¿sí? O muchos jóvenes escondían esto con un tapabocas. Y yo no sé por qué a los jóvenes se volvieron tan adictos al tapabocas, ¿sí? Yo creo que querían ocultar su sonrisa o su cara de amargura, ¿no? Entonces, ojo, porque el descuido personal, el dejar de arreglarse, el dejar de asearse, también es un síntoma de esto, porque ya le deja de dar importancia a las cosas que tienen importancia. Siguiente síntoma, dejar de comer o comer en exceso. Como hemos visto, todos los extremos son malos y todos los extremos nos afectan. Hay personas, a mí me aterra que haya personas que no les dé hambre, o sea, yo sufro de hambre y hay personas que no les da hambre y yo no entiendo cómo hacen. Y hay personas que son mucho más altas que yo y comen la mitad de lo que yo como, o sea, no entiendo. Y ojo, porque el comer y el querer alimentarse es uno de los placeres más maravillosos que uno puede como ser humano tener, o sea, de verdad. Al que no le guste comer tiene un problema grave, de verdad. Pero también comer en exceso. Entonces muchas veces cuando uno está muy ansioso, entonces que el pote de helado y bueno, lo típico, ¿sí? Las chocolatinas también, los dulcecitos que también me calman y todo eso. Entonces, ojo, porque uno a veces utiliza también la comida mal. Y aquí es muy importante saber que debemos comer a horas, que debemos comer desayuno, almuerzo y comida, que no puedo pasar un día sin almorzar porque no quiero y ya, no, debemos comer, porque el hecho de alimentarse es algo que es importante, ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, pensamientos negativos o suicidas, y vamos a ver el otro versículo, Isaías 21:4. Dice, desvaría mi mente, el espanto me sobrecoge, el anochecer que anhelaba se me convirtió en terror. Ustedes no van a creer cuántos versículos yo encontré al respecto de esto, o sea, es increíble. Es increíble cómo las emociones nos afectan tanto que en la Biblia esté llena de estos versículos. Y Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Matar. El enemigo lo que quiere es matarnos. Y por eso muchas veces puede poner pensamientos en nosotros de decir, ay, ¿tú para qué vives? Tú no tienes un propósito en esta vida. Tus papás ni siquiera te planearon, tus papás no te quieren, tus papás te tratan mal. No sirves para nada, te va mal en todo, no vas a salir adelante, ¿para qué sigues viviendo? Sí, hay muchas razones por las cuales uno puede llegar a pensar el no querer seguir viviendo. Y también está otro punto, otro síntoma, que es la falta de propósito. Tengamos mucho cuidado con la falta de propósito,
porque esa falta de propósito es la que nos quita las ganas de vivir. Uno dice, pues ¿para qué vivo si no tengo un propósito acá? Si mi propósito es como el de un animal o el de una planta, nacer, reproducirme, morir y ya. Ojo, porque debemos encontrar propósito. Y en este caso, siguiente versículo, Jonás 4:8, vemos que a nuestro querido amigo Jonás le sucedió también esto, y Jonás tenía un propósito. Es que eso es lo peor. O sea, todos tenemos un propósito. El problema es que no hemos hecho el esfuerzo de averiguar cuál es nuestro propósito. Y el propósito Dios puede que te lo dé en un versículo, pero puede que no. Puede que te toque explorar para encontrar ese propósito, ¿sí? Poner de tu parte y empezar a hacer muchas cosas para poder encontrar ese propósito y que Dios te vaya guiando a ese propósito. Y básicamente el propósito se puede ligar con el ministerio, o sea, Dios nos ha llamado para servirle y a través de ese servicio encontramos un propósito en él. Y dice Jonás 4:8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios, miren, Dios siempre es el que está ahí haciendo todo. Nada se sale de su control. Preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. En cierto modo, Jonás tenía un propósito claro, pero Jonás no quería cumplir el propósito que tenía Dios con él. Jonás se fue para otro lugar diferente, completamente contrario al que Dios le había dicho, y estaba yendo completamente en contra de la voluntad de Dios. Y si nosotros hacemos eso, efectivamente vamos a estar como él, vamos a desear mejor la muerte que la vida. Y pues el otro síntoma es esa inestabilidad emocional. Cuando nosotros no confiamos en Cristo a través de las situaciones de nuestra vida. Y acá en la Biblia y en varios versículos de la Biblia se nombra esto como almas inestables o inconstantes. Entonces evalúese. Yo empiezo algo y no lo termino. He intentado iniciar la academia bíblica y no he podido. O he intentado estudiar los libros de estudio de jóvenes y tampoco. O entré a la universidad, estudié un semestre y no terminé. Y luego me dio por hacer clases de baile, pero tampoco. Y luego hice clases de fútbol, pero tampoco. Y no hago nada y no termino nada, pero estoy allí y acá y no hice nada. Entonces, ojo, porque eso es una inestabilidad emocional. Eso demuestra que es una persona que está tomando las decisiones con sus emociones y no con su razón y con su intelecto. También está la tristeza constante sin causa o por una causa muy antigua en el tiempo. Entonces hay personas que están tristes sin razón. O sea, una de las cosas más características de la depresión, a pesar de que tiene un origen y un proceso, es que ¿por qué estás triste? Tú le preguntas a tu amigo que está deprimido, ¿por qué estás triste? No sé, simplemente estoy así, pero no sé por qué. No tiene una causa reciente, o puede que sea algo que le pasó hace mucho tiempo. Por eso es importante saber lo de los traumas. No, yo estoy así porque mi papá me abandonó, y mi papá me abandonó desde que nací. O sea, llevo 27 años sin papá y estoy así porque no tengo papá y nunca lo conocí. Imagínense, estoy aferrada a 27 años de falta de perdón. Entonces, ojo con eso. Otra cosa, vamos a ver el otro versículo, Mateo 27:3-5, es el sentimiento de culpa, la culpabilidad en nuestras vidas. Es bueno tener una conciencia de pecado, eso es clarísimo, o sea, debemos tener una conciencia de pecado, de cuando ofendemos a Dios, y debemos arrepentirnos y pedirle perdón y confesar nuestros pecados. Pero lo que no debemos tener es una culpabilidad constante. No debemos tener esa culpabilidad que nos lleve a tomar decisiones incorrectas. ¿Qué decisiones podría yo tomar de pronto? Entonces, no, estoy tan culpable por lo que hice que yo no vuelvo a la iglesia. No soy capaz de que me vean a los ojos. Si el pastor me ve, él va a ver mi pecado. Él me ve y yo siento que él sabe lo que hice anoche. Y casi siempre cuando uno tiene esa culpabilidad,
pues se aleja de la iglesia, de los hermanos y de todo esto. Por el contrario, la iglesia es un hospital de pecadores, por lo tanto, necesitamos venir a la iglesia para librarnos de esa culpabilidad y obviamente para recibir perdón de Dios. Dice Mateo 27:3-5, entonces Judas, uno de los amigos de Jesús, uno de los discípulos de Jesús, escogido por él, amado por él, lo entregó, ¿no? El que lo había entregado, viendo que era condenado, o sea, imagínense a Judas después de haber estado estos años con Jesús, 3 años con Jesús, y de haber hablado con él, escuchado todas las palabras de él, haber recibido el testimonio del carácter de Jesús. O sea, Jesús, ¿sí? Es Jesús. Y verlo allá condenado por culpa de él. O sea, eso sí es una culpabilidad muy terrible. Yo no creo que nadie en la vida haya tenido una culpabilidad más grande que la de Judas. Pero ¿qué hizo Judas? Viendo a Jesús condenado, devolvió arrepentido, acá pongo entre comillas, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Él dijo, no, yo no puedo usar este dinero, o sea, este dinero vale la sangre y la vida de Jesús. Yo no puedo hacer nada con este dinero, lo devuelvo. Bueno, eso estuvo bien. Pero lo que no estuvo bien es lo que hizo Judas después. Versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. O sea, él lo tenía tan claro. Recuerden que él era el que comía con Jesús del mismo vaso, el mismo bocado. Él era el que tenía también la bolsa del dinero, el mayordomo, el administrador, el tesorero. Y ellos le dijeron, ¿a nosotros qué nos importa? O sea, usted hizo eso, pues ¿a nosotros qué? ¿Qué nos importa? Ya tú con lo que tú hayas hecho. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. O sea, tremendo. Porque lamentablemente acá dice que él se sintió tan culpable que tomó la peor decisión de su vida. Y creo que él nunca entendió lo que realmente Jesús le enseñó, porque Jesús enseñó que él venía a traernos perdón de pecados. Y eso que cometió Judas fue un pecado, el haber vendido a Jesús, pero pues efectivamente, a pesar de que Judas fue usado para traicionar a Jesús y para vender lo que era necesario que pasara, él pudo haberse arrepentido de verdad y haber vivido y hasta de pronto estar con los apóstoles, pero no, tomó la decisión, o sea, lo primero que se le ocurrió en la cabeza, eso fue lo que hizo. Entonces tengamos mucho cuidado con lo primero que se nos ocurre en la cabeza, porque siempre lo primero que se nos ocurre en la cabeza es la peor decisión, ¿sí? La forma en la que reaccionamos ante cualquier situación difícil. Y pues podemos contrastar este ejemplo con el ejemplo de Pedro. Pedro negó a Jesús y también debió sentir una culpabilidad, de pronto no tan dura como la de Judas, pero Pedro no fue y se mató. Pedro recibió el perdón de Jesús y la restitución de esto. Y sabemos que Jesús se vio con él cuando resucitó. Otro síntoma que podemos ver es la fatiga o el cansancio sin sentido. Una persona que no hace nada, ¿sí? Que no hace ejercicio, no sale, no hace nada y que ande cansado. ¿Por qué? Y eso también puede estar ligado a otro síntoma que es el no dormir. Entonces, ojo, porque dormir es necesario, o sea, estamos hablando de cosas básicas, ¿sí? Comer, dormir, son necesidades básicas de un ser humano. Si uno como ser humano no satisface sus necesidades básicas, comer y dormir, entonces, ¿qué? Algo no está bien. Y pues también puede estar fatigado por no dormir, pero también está el otro extremo, no dormir o dormir en exceso. Personas que dicen, me duele tanto, estoy tan triste que voy a dormir para distraer, ¿sí? Para olvidarme. Solo durmiendo me olvido de todos mis problemas. Entonces, todos los extremos son malos. Y otro punto importante que de pronto le puede pasar, no sé, aquí hay músicos o artistas o deportistas, y es perder el placer de hacer algo que le gustaba hacer. Entonces, en este caso, una persona que toca un instrumento y deja de tocarlo, tiene su instrumento guardado porque ya no quiere hacerlo. Y era algo que de verdad era un placer para él.
y ya no tiene la motivación de tocar su instrumento, o alguien que baila, ya no quiere bailar, o alguien que hace un deporte, sea el uno o el otro, y ya no quiere hacerlo. Entonces, ojo, porque todos estos son síntomas de que algo no está bien. Ahora vamos a ver las soluciones. Entonces, vamos a ver soluciones muy prácticas y muy puntuales, pero realmente vamos a enfocarnos en lo más importante. La primera es salir de la negación y aceptar que estás mal y pedir ayuda, ¿sí? O sea, muchas veces uno cae en el error de estar uno con sus rollos solo y así no se puede, solo no se puede. Tenemos que aceptar que algo no anda bien y analizar qué es lo que está pasando. Y de la mano a eso también debemos identificar la causa que inició todo esto. ¿Cuándo inició esa depresión? ¿Cuándo inició ese sentimiento? De pronto sentí en algún momento que Dios me abandonó, de pronto cometí un pecado tan terrible que no me deja estar tranquilo, o de pronto tuve una esperanza en alguien o aún en Dios y que fue frustrada porque me quedaron mal, o en mi visión de la situación creo que me quedaron mal. O también puede pasar que para las personas que están sirviendo actualmente, que son varios jóvenes que están sirviendo, podemos caer en el error de reemplazar nuestra relación con Dios con el servicio. Entonces yo digo, no, como yo sirvo el sábado y el domingo, pues entonces esos días yo no hago devocional y en la semana tampoco oro, ni canto, ni hago nada, ni me conecto a oración porque yo estoy sirviendo. Ojo, porque nada sirve que sirvas, valga la redundancia, si no tengo una relación con Dios. Ahora, hay otro punto, y es que no debemos enfrascarnos o excusarnos en nuestro pasado. Y vamos a ver el otro versículo, Isaías 43, 18. Como les decía ahorita, parte de eso es personas que dicen, no, yo vivo en el trauma de que mi papá me abandonó hace 27 años y no lo perdono. O sea, vive en el pasado, ¿sí? Está trayendo a memoria o excusándose en el pasado. Y muchas veces uno no solo se excusa en el pasado, sino se excusa en las otras personas. No, pero es que me violaron, la culpa la tiene el violador. Sí, claro, él tiene la culpa, pero tú has permitido que eso que él te hizo te afecte tanto que no puedas vivir por no perdonar. Y dice Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Y 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Recordemos que Dios nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo. Por eso nosotros no podemos estar todavía enfrascados en nuestro pasado. Dios hace todo nuevo. Otro punto importante que nos puede ayudar con este tema es el contentamiento. A veces no somos agradecidos con lo poco que tenemos, o con lo poco, entre comillas, que para nosotros es poco, pero que realmente es suficiente. Y Dios nunca nos va a dejar sin lo necesario y sin lo suficiente. Pero muchas veces somos tan ambiciosos y tan codiciosos que queremos más y más. Y vamos a ver Filipenses 4, 6. Y acá Pablo les hace como un llamado y les dice, regocijaos en el Señor siempre. O sea, miren, siempre. Aquí él no está diciendo si les va bien, si tienen éxito, si todo sale como quieren, no. Regocíjense siempre. Otra vez les digo, regocíjense si no les ha quedado claro. Su gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada se afanen, sino den a Dios sus peticiones en oración, ruego, con acción de gracias. O sea, cuando uno se preocupa o se afana por algo o se siente sin gozo o con tristeza, entreguemos esa petición a Dios. Y sabemos que Dios nos va a responder, pero no solo eso, sino aprender a tener un corazón agradecido. Usted todos los días en la noche analice y evalúe hoy cómo Dios fue bueno conmigo. A veces uno pone unos ejemplos muy cliché, pero es verdad. O sea, ¿tiene piernas? ¡Ay, qué bien! Tiene piernas. No está como una persona en silla de ruedas, ¿sí?
no le falta un brazo, no tiene sus extremidades amputadas, o sea, cosas tan básicas que a veces uno no valora. Ahora, este punto es uno de los más importantes, o creo que es el más importante, y son las disciplinas espirituales. Nosotros muchas veces dejamos de orar, nos relajamos con ese tema, o dejamos de venir a la iglesia, no venimos un domingo, que porque la familia, que porque una actividad o lo que sea. Pero realmente las disciplinas espirituales es lo que nos va a mantener en victoria a través de todo esto que estamos hablando. Y acá entra lo que es el estudio bíblico, el estudio de la palabra. No solo se trata de leer la Biblia y ya, ahí por encima. No, es estudiar concienzudamente la Biblia. Ustedes saben que ustedes están en una iglesia donde se estudia la Biblia como es, o sea, de la forma más profunda, minuciosa posible. Y de esa forma, a través de esa interpretación correcta, de esa observación correcta, podemos tener una práctica y una aplicación correcta de la palabra de Dios. Y aquí está otra cosa, la oración. Adorar a Dios también hace parte de esto. Y muchas veces cuando estamos en estas situaciones podemos ayudarnos con los salmos. Si ustedes leen los salmos, casi siempre en los salmos la persona se encuentra en angustia, se encuentra en situaciones difíciles, en adversidades, y muchas veces podemos usar los salmos para orar cuando nos encontramos así. Por eso nuestra pastora todos los domingos se para acá y lee un salmo, porque los salmos son una forma de orar o de adorar a Dios. Y básicamente a través de estas disciplinas espirituales, que es lo más importante, es la forma en la cual Dios nos va a levantar de nuestras caídas. Porque sí, puede que hagamos todas las otras recomendaciones que les di, pero de nada sirve alimentar mi cuerpo, dormir, todo esto, si mi espíritu no es alimentado. Y es más importante darle importancia al alimento espiritual que al alimento físico aún. Si comemos 3 veces al día, nos alimentamos 3 veces al día físicamente, ¿cuánto más deberíamos hacerlo espiritualmente? De una u otra forma. Y asimismo, al leer la palabra hay una transformación en nuestra mente. Y recuerden que la batalla de la depresión es una batalla que está en nuestra mente. Y si no fortalecemos nuestra mente con la palabra de Dios, no tendremos la esperanza de que Dios está con nosotros y de que todo lo que pase en mi vida me va a ayudar para bien. Otra cosa importante en la cual vamos a encontrar esa ayuda es en el congregarse y servir. Al tener compañía de los hermanos, al verlos, al saludarlos, y no solo eso, sino el hecho de servir y encontrar un propósito a través del servicio, podemos tener gozo en medio de tristezas. Y realmente el servicio es algo que a uno lo va a fundamentar completamente y lo va a tener estable y plantado en la iglesia, sin importar lo que pase. A nosotros hace poco nos pasaba cuando recién nos casamos, que siempre el sábado anterior de que nos tocaba en la iglesia dar clase, nos agarrábamos. Y entonces siempre la obligación para solucionar el problema era que al otro día teníamos que ir a la iglesia y obviamente no íbamos a aparentar algo que no era, sino teníamos que estar pues bien como pareja para poder servir y para poder darle eso mismo y transmitirle eso mismo a nuestros estudiantes. Entonces, sí se dan cuenta que eso hasta ayuda a una relación de pareja y asimismo a una relación personal con Dios. El servicio es importante y nosotros debemos saber que esas disciplinas espirituales son como un gimnasio, ¿sí? A casi nadie le gusta ir al gimnasio, a casi nadie le gusta sentir ese dolor, o sea, no. O bueno, a los que les guste bien, pero a la mayoría de gente no. Y asimismo puede que yo no encuentre gusto en algún momento por leer la Biblia. En algún momento puede que yo no sienta ganas de hacerlo, pero es algo que tengo que hacer, o de orar. Es algo que tengo que hacer. Y no importa qué pase, y tengo que hacerlo. Y vamos a ver Mateo 26, 38, 39, el mayor ejemplo de nosotros, en este caso Jesús. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste. Entonces acá vemos que Jesús, siendo 100% Dios, 100% hombre, estuvo con su alma muy triste hasta la muerte. O sea,
¿Entendemos la profundidad de este dolor? Quédense acá y velen conmigo. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Yendo un poco adelante, versículo 39, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esa angustia, a esa tristeza en su alma? Orar, rendirse al Padre. Y obviamente Jesús tenía una lucha en su mente, en su alma, en su corazón, sabiendo, o sea, es que imagínense ustedes sabiendo que ya se va a morir y cómo se va a morir y todo lo que le van a hacer. No, o sea, yo no sé Jesús cómo pudo estar tranquilo, solamente a través de rendirse en oración al Padre. Y eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Y vamos a ver en los Salmos los ejemplos, como les decía ahorita que en los Salmos se expresa mucho lo que hay en nuestra alma, y está el Salmo 42:11, y acá se le habla a nuestra alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Muchas veces a uno le toca: Paula Camila, cálmate, ¿sí? Contrólate. Así toca, porque uno es terriblemente inestable en sus emociones. Salmo 103:1-2. También se le dice al alma que adore. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí ve? No olvide lo bueno que Dios ha sido con usted a pesar del mal que le está ocurriendo en este momento. Y Proverbios 12:25, del ejemplo de lo que hace la palabra en nuestras vidas. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Si nos dejamos llevar por eso, no tenemos esperanza. Mas la buena palabra, que obviamente es la palabra de Dios, lo alegra. La palabra de Dios es la única que nos va a dar esperanza, propósito. Y vemos a través de la palabra de Dios que a todos los hombres de la historia de la Biblia de Dios no les fue perfectamente bien en su vida. O sea, tuvieron unas situaciones aún peores que las nuestras. Aún así, ellos seguían firmes con Dios. Otra cosa importante, cuidar lo que vemos y lo que oímos. Cuidemos lo que entra en nuestra mente, ¿sí? A veces uno dice: ay, yo no sé por qué me sueño esas cosas, pero se la pasa viendo películas de terror o viendo cosas paranormales. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Si algo me domina, ahí ya hay un problema. Si algo no me conviene, según Dios y según su palabra, ahí hay un problema. Y ojo, porque lo más poderoso es la música. Tengamos cuidado, porque así como la música nos puede alegrar, nos puede deprimir. Usted escucha una canción cortavenas y usted se pone a chillar. Hay canciones que lo hacen llorar a uno y uno no sabe por qué. Uno no está pasando por eso, nunca le pasó eso, no sabe ni que es un novio ni que nada, y uno sufre con la canción porque la persona que compuso esa canción está transmitiendo algo de lo que él sentía en ese momento. Entonces, ojo, porque la música tiene un poder tremendo. Tenemos que examinar no solo las letras. A veces pueden haber letras bien, pero la melodía triste. O pueden haber solo música instrumental, música sin letra, pero transmite un espíritu triste. Entonces, que Dios nos dé discernimiento con esto y también con las series que vemos, ¿sí? No está mal ver series, podemos verlas, pero tener cuidado si una serie me va a afectar a tal punto de caer en un pecado o en una cosa que afecte mis emociones delante de Dios. Otra cosa importante la vemos en 1 Corintios 15, 33, 34. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Alejarnos de esas amistades que no convienen. Mucho cuidado con esas amistades que no convienen. A veces uno de verdad, cuando está triste, puede influenciar a los demás para que estén tristes. O asimismo la alegría también se puede influenciar.
Ojo, porque si usted tiene un amigo que le está diciendo, venga, ¿por qué no nos matamos? ¿En serio? Ay, oye, pero ¿para qué vivir si la vida no tiene sentido, si no hay propósito? Ojo con eso. Siguiente punto, vemos en Primera de Reyes 19, 4, 8. Acuérdense de lo que pasó con Elías. Elías amenazado por Jezabel de muerte. Y que él salió corriendo y mejor dicho, estaba temblando Elías por esta amenaza de muerte. Y vemos en Primera de Reyes 19, 4 al 8, lo que hizo Elías después de esto. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, duró un día caminando en el desierto. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, o sea, Elías dijo, me quiero morir, me van a matar, pues me quiero morir. ¿Sí? O sea, quería concederle el deseo a esta terrible Jezabel. ¿Sí? Ella lo iba a matar y él quería morirse, así, simple. Deseando morirse, le dijo a Dios, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida. O sea, dijo, bueno, es que si no me mata Dios, pues me mata Jezabel. Entonces prefiero que me mate Dios. Ay, no, Dios, mátame tú y con eso muero mejor. Ya me voy para el cielo porque tú me mataste y no ella. Le daba tanto terror a esta mujer que prefería que Dios lo matara de una u otra forma. Pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, no soy nada, soy una escoria, soy lo peor. Merezco morir, sí, mejor dicho, se echó a la mala. Versículo 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. O sea, estaba tan triste, yo creo que se quedó ahí llorando, dormido. Y aquí luego un ángel le tocó. ¿Qué hizo Dios? Le envió un ángel y le dijo, ojo porque esto no lo dice Dios cuando nosotros estamos así, levántate y come. ¿Sí ven que es importante comer? Y no solo alimento físico, sino también alimento espiritual. En este caso, pues era un alimento físico. Entonces Elías miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. Dios le hizo una torta, imagínense. O sea, Dios ahí se puso a hornear, sacó el delantal y se puso a hornear Dios. Y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Importante que comió y volvió a dormir. ¿Sí ven que comer y dormir es importante en estos casos? Uno se relaja. Y volviendo, ojo porque en extremo no, versículo 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate otra vez y come, porque largo camino te resta. O sea, aquí no acaba todo. A veces uno cuando está en esas situaciones uno dice, se me acabó la vida. No sé qué hacer. O sea, ya no, hasta acá llegué, ya no sé qué hacer. Pero Dios dice, largo camino te resta. Y dice que se levantó pues y comió, fue obediente. Ojo porque muchas veces Dios nos dice qué hacer, pero no le obedecemos. Él se levantó, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces, ¿sí ven que él fue fortalecido a través de todo esto? ¿Qué otra cosa debemos hacer? 2 Corintios 10, 3, 5, siguiente versículo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Básicamente acá lo que aprendemos es entender que esa batalla en nuestra mente debemos vencerla a través del poder de Dios y de la palabra de Dios. Dice que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que debemos llevar todo eso a obediencia a Cristo. O sea, debemos obedecer. El Señor es muy claro en su palabra y en la Biblia de lo que nosotros debemos hacer. Pero si no obedecemos, ¿qué estamos haciendo? Debemos fortalecer nuestra mente con la palabra de Dios y meditar en lo que pensamos. O sea, usted analice, piense lo que piensa, analice lo que piensa. Y a veces uno de verdad se da cuenta que estoy diciendo, o sea, que estoy pensando, qué cavilas en tu mente. Otra cosa, encontrar propósito con esta situación. Vamos a ver Romanos 8. Entonces, como somos hijos de Dios, debemos saber, según Romanos 8, 28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted ama a Dios y si usted ha sido llamado por Dios, que efectivamente lo es porque está acá, usted debe saber que todo lo que le ocurra es por su bien y tiene un buen propósito. Y Génesis 50:20 vemos el ejemplo de José, que los hermanos pensaron hacerle mal, querían matarlo al tirarlo en el pozo, en la cisterna y todo esto. Y sabemos que a José no le tocó fácil. Lo intentaron matar, luego lo encarcelaron, luego lo traicionaron y una cosa y la otra y pasaron años. Cualquiera con eso se deprime, o sea, cualquiera ahí, no. Pero José es increíble porque hasta en la cárcel le hablaba a la gente y usó su ministerio en la cárcel, ¿sí? Y ya José le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios encaminó ese mal en bien. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, encamina el mal en bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si José no hubiera pasado por todo lo que pasó, no hubiera podido llegar a ser gobernador y a poder administrar de tal forma que muchas personas pudieran ser alimentadas. Entonces vemos que cada cosa y cada detalle que pasa en nuestra vida tiene un propósito. También vemos en Juan, capítulo 1, versículo 5, que debemos iluminar nuestra oscuridad. Debemos iluminar nuestra oscuridad a través de la luz que nos da Cristo. Dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece. Como vemos ahí en la imagen de la cueva, eso es un lugar oscuro, ¿no? Es un lugar ahí de sombra, de muerte, de tormento, de oscuridad. Uno se siente así como ingerido, como una paloma ingerida. Y debemos ser iluminados por el Señor. Dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Y también en Romanos 8, 12, 14 vemos el último punto de todo lo que debemos hacer para ayudarnos en contra de la depresión. Y es no vivir conforme a la carne. Recordemos que la carne no es solo nuestro cuerpo, también está nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad, el yo, lo que yo quiero hacer. Si vivimos conforme a esa carne, a esas emociones y a esos sentimientos, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir a las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. A través del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo debemos matar nuestra carne. Y eso es nada más ni nada menos que morir. Morir al yo, morir a lo que yo quiero hacer, a mis deseos, a todo lo que soy. Y que realmente Cristo sea el que viva en mí. Y todo esto lo hacemos a través de las disciplinas espirituales que hemos visto. También podemos ayudarnos con la disciplina del ayuno. Muchas veces, hasta Jesús lo dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Bueno, muchas veces hay que ayunar y hay que hacerlo. Es necesario también hacerlo para alimentar nuestro espíritu. Y podemos tener algo muy claro y es contrarrestar cada sentimiento negativo con un fruto del Espíritu. Entonces, como tarea nos vamos a aprender los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Por ejemplo, cuando estamos en tristeza, entonces debo tener gozo en Dios. Cuando estoy con ira, ¿sí? Con esa ira que decíamos extrema, tengo dominio propio. Debo tener dominio propio, o que en la versión Reina Valera dice templanza. Cuando tengo desesperanza, incertidumbre o incredulidad, necesito el fruto del Espíritu de la fe. Cuando tengo desesperación, necesito la paciencia. Cuando estoy intranquilo, necesito la paz. Cuando tengo falta de perdón, ¿sí? Como lo veíamos en los ejemplos, o cuando tengo rencor y odio hacia alguien, necesito el fruto del amor.
Podemos contrarrestar estos sentimientos negativos con los frutos del Espíritu, pero entender que esta es una batalla de la cual solo vamos a salir de la mano de Dios, no en nuestras fuerzas, no porque voy a tener cita con la psicóloga y entonces ahí ya todo se va a solucionar, no porque entonces voy a empezarme a tomar unas pastillas y ya, pero no oro, no leo la Biblia, no estudio la Biblia, no vengo a la iglesia. ¿De qué sirve lo demás si no hago lo más importante? Y he descuidado lo más importante. Solo saldremos victoriosos de la depresión al entender lo que hemos recibido en Cristo. ¿Y qué es lo que hemos recibido en Cristo? Vamos a ver Juan 14:1. Debemos aferrarnos a cada una de las promesas de lo que hemos recibido en Cristo y lo que Cristo recibió en la cruz por nosotros. Él mismo dijo, no se turbe su corazón. Si creen en Dios, crean en mí y creamos en lo que Cristo logró y cómo en Él recibimos consolación. Dice el Salmo 94, 18, 19. Cuando yo decía, mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis inquietudes dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. En Cristo recibimos consolación. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En Cristo recibimos victoria sobre el enemigo. Juan 8:36, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. En Cristo recibimos verdadera libertad. Isaías 61:1, Jesús vino a predicar las buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a consolar a los enlutados, a dar a los afligidos óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. En Cristo nuestra aflicción es transformada por su gozo sobrenatural. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Jesús ha vencido el mundo. En Cristo recibimos una paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y para confiar y recibir todo esto es necesaria la fe, dice Colosenses 1:21. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído. Solamente la fe en Cristo y en su palabra es la que nos va a dar esperanza y seguridad. Solamente la confianza y la certeza y el propósito que encontramos en Él, a pesar de que nos sintamos, a pesar de que no queramos, a pesar de que Dios guarde silencio o de que Dios no nos dé la respuesta que estamos esperando, que Dios nos deje ahí en un tiempo de paciencia. A pesar de todo eso, la fe en la palabra de Dios es la que nos va a sostener para no derrumbarnos. Entonces les pido que por favor se pongan de pie y vamos a orar y a entregar este tiempo en manos de Dios. Y analice todo lo que vimos. Yo sé que fue mucha información, fue un bombardeo de información, pero pues todo esto Dios a través de su palabra nos ha hablado, nos ha dado varias cosas importantes para que nosotros prevengamos si de pronto llegamos a la conclusión de que no, yo nunca he estado deprimido, yo nunca he tenido nada de eso ni nada. Bueno, si no has estado deprimido, no estás exento a estarlo. En algún momento de tu vida puedes encontrarte con esto. Entonces vamos a entregar esto a nuestro Señor. Y hoy, Señor amado, venimos delante de ti, Dios, sabiendo que solo en ti encontramos la victoria de esa batalla que hay en nuestra mente, Señor. Hoy te pedimos perdón si en nuestro corazón ha habido falta de pronto de fe en ti, Señor, si en nuestro corazón ha habido incredulidad, Dios, duda, desconfianza, si de pronto nos hemos sentido defraudados o abandonados por ti, Señor. Porque realmente eso es una mentira que hay en nuestra mente. Pero realmente y la realidad y la verdad es que tú estás con nosotros y que tú nunca nos has abandonado. Y hoy te pedimos, Señor, que nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, sea el que dirija nuestras emociones.
Hoy te pedimos que cada una de esas emociones negativas que a veces nos dominan, que a veces nos quieren controlar, sean sujetadas a tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú domines todo esto a través de tu voluntad, Señor. Y hoy nos rendimos a tu voluntad, Señor. Hoy sabemos, Señor, que tú tienes el control de toda situación. Y asimismo sabemos que en toda situación tú tienes un propósito, Señor, que tú nos has dado esperanza de vida eterna. Tú nos has dado una esperanza más maravillosa de cualquier cosa que podamos desear o tener en este mundo, Señor. Y que aún en medio de nuestras debilidades y aún en medio de cada uno de estos sentimientos y emociones inestables, tú te fortaleces y nos basta tu gracia, Señor. Hoy decimos que nos basta tu gracia. En ti queremos hallar plenitud, Señor. Queremos hallar plenitud solo en tu presencia, Dios. Solo a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendirnos verdaderamente a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y que sepamos que solo en tus fuerzas podremos vencer. Que nos podamos mantener firmes a los ataques del enemigo y que podamos formar esos frutos del Espíritu en nosotros para prevalecer sobre cada una de esas emociones negativas, Señor. Tú has estado siempre con nosotros, Señor, y estás con nosotros, Dios. Gracias, Señor amado. Que tu Espíritu Santo hoy sea consolando nuestros corazones y pon en cada uno de los corazones que están aquí, Señor, propósito. Un propósito claro, esperanza, en el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestro sanador. Solamente tú puedes sanarnos integralmente, Señor. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque tu vara y tu cayado nos infundirá aliento. Porque tú aderezas mesa en presencia de nuestros angustiadores, porque tú unges nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando, porque tú eres nuestro buen pastor que tienes cuidado de nosotros y en pastos delicados nos harás descansar junto a aguas de reposo. Gracias, Señor. Hoy entramos en tu reposo, Señor, y descansamos en ti y te entregamos el completo y absoluto control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestra alma y de todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén.